versículo 3, capítulo 10, libro de Esdras. Oiga lo que dice, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Va, miren, pues hablemos a las cabales. Póngase que le había salido buena su moabita, su filistea, su edomita. Buena mujer, sí, pero impía. Sí, pero su genética no ama a Dios y como la que cría a los niños es la mamá. Óigalo, mire, como ellos sabían su pecado. Vamos a despedir a las mujeres con las que nos casamos y también a los hijos que tuvimos con ellas. Mire el valor que se requiere para seguir a Cristo. Yo le pregunto a usted, honestamente, ¿usted lo haría o no lo haría usted? Ay, no, hermano, ¿cómo bajar yo a mi gordo? Si viera que como ronca, ya no podría dormir yo sin el motor Cummins retrancado con doble turbo. Sí, está bien. Aquí dice, y despediremos a las mujeres y a los niños que tuvimos con ellas. ¡Ah, qué terrible! Seguir a Cristo no es fácil, hermano. Versículo 4. Levántate. Esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Lo reconocieron. Ahí lo primero que se dio fue que hubo señal de autoridad. ¿Sí me entiende o no? Mire, pues Esdras tenía cartas de parte del rey. Ay, de aquel que no obedeciera. Sí, hermano, pero mire pues, fíjese que España ahora está detrás de una nueva ley. Y esa nueva ley es que los matrimonios, como el matrimonio es un contrato civil, ¿cuántos saben eso? Que uno va delante de un abogado, en los pueblos delante del alcalde, y si no hay alcalde, delante del pastor o del cura local. Nosotros en los pueblos podemos casar, dar fe. Es un contrato civil. En España ahora están proponiendo que los contratos civiles de matrimonio duren 5 años y que después de eso haya que renovarlo. O sea que eso de para toda la vida, chipilín. Ahora, como todo tiene lo bueno y lo malo, también es bueno. Porque ya el 4.º año el marido, mamita linda, mi amor, ¿cómo te ves de linda? Cada día más gorda, cacheta. Sí, porque ya saben que el otro año la otra puede hacer que no firme. O viceversa, va, hermanos. Oiga pues, nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras, juramentó a los príncipes de los sacerdotes, empezó a poner orden, y de los levitas y a todo el pueblo que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios. Ahí está el detalle. Miren, hermanos, perdonen. Yo quiero hacerles una pregunta, pero me va a levantar su manita. Si por la razón que sea usted fue a un cementerio, digo por la razón que sea, pero pensemos que usted fue por un entierro de otra persona, pero en ese cementerio descansan los restos de su papá y de su mamá. ¿Usted pasaría al nicho a verlo o no? Quiero ver las manos de los que sí lo harían. Correcto, correcto. A mí cada vez que me invitan a predicar aquí, hermano, paso saludando, haciendo a mi padre reverencia por la gloria de padres que nos dio. Porque mire pues, dice aquí la escritura que nuestro padre Esdras se levantó delante de la casa de Dios porque no estaban adentro, no había nada ahí, habían ruinas. Y juramentó y fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. He ido allá, no comió pan, no bebió agua, porque se estremeció a causa del pecado de los del cautiverio. Oh, escuche esto, escuche esto. Cuando alguien cae en cautiverio, le voy a dar un ejemplo. Hay un
gobernador de apellido DeSantis, su nombre es Ron DeSantis. Cuando Donald Trump entró masacre con los ilegales, él levantó una cárcel que se llama Alcatraz Alligator en Florida, que alrededor está lleno de miles o cientos de miles de cocodrilos y caimanes. O sea, aquí es el que quiera salirse, sálgase, que los muchachos tienen hambre allá afuera. Mire pues, un calor endemoniado. Pero usted sabe cómo son los gringos. Rápido pusieron aire acondicionado, comida, las medicinas, bueno, los derechos humanos. Y empezó a quejarse la gente, fíjese, hermano. Nuestros hermanos, pues en su mayoría latinos, que los agarró la migra, de que el trato, de que su ropa, de que yo quiero una tele propia, que yo... Miren, hermanos, perdonen. ¿Cómo son nuestras cárceles, hermano? Fíjese que en Tangamandapio, ¿sabe qué hacen? La comida que manda el gobierno en otro lugar del planeta Tierra, esa comida la tiran para que los reos tengan que comprar la comida que venden otros que están ahí, y porque no hay comida para ellos. Calcule usted. O sea que yo creo que usted no se pondría los moños, barman. Primero entró a un país ilegalmente. ¿Se la jugó o no se la jugó? Va, allá usted si fue pilas, trabajó, mandó dinero y el día que lo agarraron, bueno, señor, esta es la hora que tú quisiste. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es un corazón agradecido, hermano. Ah, pero mire lo que dice aquí, hermano. Dice que no comió pan ni bebió agua porque se estremeció a causa del pecado de los del cautiverio. O sea que ahí la gente es que viera qué grande lagartote. Sí, y los lagartos están afuera, no, están afuera, cáiganme bien. Mire, Esdras se conmovió de cómo el humano nos podemos desviar, desequilibrar. O usted no puede desviarse, o usted no puede desequilibrarse. Si cayó nuestro padre Adán, tata, si cayó nuestra mamaita Eva, que miraban al rey, que platicaban con él, nosotros, o por lo menos yo no le llego ni al ojo del pie. Mire todo lo que pasa cuando no hay una autoridad. ¿Pero por qué pasó? Dios se enojó. Israel pecó, se volvió iniquidad, porque después de tanto pecado se vuelve iniquidad.